Cuyo. Ah, ¿sabes dónde es Santiago? No, sí, del norte. Bueno, arrancamos. Ah, Hoy vamos a ver la clase. La taza la usé yo, Ah. la lavo. Inaugural de neuroimágenes. No nos vamos a detener puntualmente, no vamos a hablar ni de difusión ni de todas esas cosas, porque eso hay clase puntual y todos los hallazgos puntuales de cada patología lo vamos a ver en la clase de cada patología. Es más que nada a modo introductorio, como venimos haciendo en las primeras clases del módulo. Traté de dirigir la clase más o menos a lo que, al menos a mí me cuesta un poco la parte de imágenes, y hablar de generalidades que por ahí, como acá la mayoría de las imágenes la informa gente que es especialista en eso y especialista en una cierta área como en las neuroimágenes, hay un montón de términos que cuando no los conocemos nos puede generar un poco de duda. En cuanto a la nomenclatura de la localización, van a ver que muchas veces nosotros, que somos un lugar que solicitamos muchas neuroimágenes, se utilizan distintos términos como intraaxial, extraaxial, que como podemos ver ahí en las imágenes del costado. Intraaxial obviamente cae de maduro, que es todo lo que comprometa al parénquima, pero extraaxial sí nos puede generar un poco de confusión. Básicamente, intraaxial sería todo lo que es masa esponjosa del cerebro, digamos. Pero todo lo que no sea eso lo van a denominar extraaxial. Llámese lo que esté en el espacio interventricular, lo que comprometa al cráneo, lo que comprometa a los espacios, como habíamos descrito Ari, subaracnoideo, subdural. Todo eso o todas las imágenes que encontremos ahí van a ser extraaxiales, como por ejemplo acá. Fíjense esta imagen que está en el ventrículo lateral derecho, que no me acuerdo bien a qué correspondía, era un tumor o algo así. Esta lesión ocupante de espacio, que crece desde el espacio subdural hacia adentro, digamos, con desplazamiento de la línea media. Y otra nomenclatura muy importante es poder diferenciar lo que es supratentorial de infratentorial. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Está la famosa tienda del cerebelo que se pliega hacia adentro y nos va a dividir como los componentes de la bóveda craneana en dos. En rojo es todo lo que es supratentorial, ¿no es cierto? Acá está el cerebelo, el puente, todo para arriba, esto es supratentorial, o sea, por encima del pliegue. Infratentorial es todo lo que vemos acá en amarillo, ¿sí? Tallo, cerebelo, con sus amígdalas, etcétera, etcétera. Y después está, que nosotros por ahí no vemos tanto porque no somos centro de trauma, pero nos va a pasar de que podemos solicitar y tener que buscar alguna lesión a nivel raquimedular, que es todo lo que está del foramen magno para abajo, ¿sí? Y comprende la médula y los nervios del sistema nervioso central. Es muy importante las neuroimágenes porque, como habíamos visto, basándonos en la doctrina de Monroe Kelly, son uno de los métodos que nosotros vamos a utilizar para, entre comillas, una especie de monitoreo, por más de que es muy estático porque es la representación en un momento determinado, pero nos va a servir mucho para la toma de conductas y el seguimiento de nuestras terapéuticas, más allá del resto de los métodos de monitorización que vamos a ver la semana que viene. Habíamos dicho que dentro de la bóveda craneal hay tres componentes que tienen que estar en perfecto equilibrio. Eso puede variar más o menos en 1 o 2 porcentuales, y hay quienes dicen 78% del cerebro, 80%. Lo importante es que eso esté en equilibrio, ¿sí? Y sabemos que los mecanismos compensadores siempre van a ser primeramente la redistribución de la sangre y del líquido cefalorraquídeo. Entonces, entendiendo eso es que muchas veces nosotros, dependiendo de la patología ante la que estemos, ejemplo, un paciente que nosotros tuvimos internado con una lesión ocupante de espacio, que obviamente eso genera compresión y dentro del intraaxial sería nuestra imagen de seguimiento, siempre vamos a pedir imágenes de seguimiento para ver qué tanta afectación genera ese tumor, ¿sí? Y lo mismo en el caso de cuando tenemos, que habíamos visto los distintos tipos de edema en la lesión cerebral, que puede ser en cualquiera, no solamente en el trauma, para ver los distintos tipos de edema. Lo importante es que todo esto nosotros lo vamos a solicitar cuando estemos sospechando de que hay un aumento de la presión intracraneal y necesitemos... ¿Qué pasó, doctor? Y necesitemos hacer una interconsulta con neurocirugía, poner un drenaje, retirar un drenaje si ya cumplimos los días,
que el paciente vaya a quirófano para una descompresión, etcétera, etcétera. Van a ver que siempre el paso, cuando nosotros tenemos sospecha de que se agotaron los mecanismos compensadores y mi paciente está progresando la hipertensión, es la interconsulta con el especialista, le hiciste imagen, sí, no, ¿sí? Muchas veces por ahí capaz no se va a poder ir porque el paciente está inestable y nos vamos a tener que valer de otros métodos, pero en la gran mayoría de los casos, al menos una tomo va a tener que tener, ¿sí? Ahora bien, hablando un poco de las consideraciones imagenológicas sujeto a esto, en cuanto al edema, que habíamos dicho que hay de dos tipos, citotóxico y vasogénico, obviamente tienen sus características propias que podemos ver en la imagen, ¿sí? Siempre entendiendo que el edema se generó ante una lesión cerebral y que generó una afectación de la barrera hematoencefálica, tenemos al citotóxico, que habíamos dicho que es un edema intracelular y por lo general está asociado a isquemia y muerte celular, ¿sí? El cual puede ser localizado en un primer momento o puede después progresar a generalizado en casos de trauma, de una hipoxia cerebral, de hemorragias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en el caso del vasogénico, habíamos dicho lo contrario, es un edema extracelular que nos habla más de la alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y puede estar más asociado a tumores, infecciones, ¿sí? Fíjense que en las imágenes de abajo a la izquierda vemos un edema citotóxico y acá podemos hablar un poco de las consideraciones imagenológicas en cuanto a la tomografía y a la resonancia. En tomografía, no sé si se acuerdan de que nosotros hablamos de densidades y en resonancia hablamos de intensidades, ¿sí? Obviamente el edema asociado a isquemia y a muerte celular, ¿cómo se va a ver en la tomografía? Hipodenso respecto... Al revés. Tomo ¿Qué? intenso, reso denso. No. Resonancia es intensidad. Resonancia es densidad. Estoy casi seguro que es intensidad. La resonancia. Resonancia es intensidad. Tomografía, densidad y resonancia intensidad. Sí, Eso es hipertensión. Doctor, corríjame. hipodenso, hipointenso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hipertenso. En resonancia es hipertenso. Intenso en resonancia. Hiperdenso. Muy denso. Y hiperdenso Muy denso. se pone hiperdenso. Sí. Hipodenso entonces en la tomografía, en la imagen de abajo a la izquierda. ¿Por qué? Pues está asociada a isquemia. Fíjense que hipodenso respecto a qué? Al resto del parénquima. Básicamente se vuelve más oscuro, ¿sí? Que conforme el pasar del tiempo se puede poner más y más oscuro hasta que en algún momento después la escala de grises se va a volver a equiparar. En el caso de la resonancia hablamos de intensidad, ¿sí? ¿Cómo se va a ver el edema citotóxico en la resonancia? Se va a ver hipointenso respecto al resto del parénquima, ¿sí? En el caso del edema vasogénico, fíjense que la principal diferencia en la resonancia es la zona donde afecta. Vieron que yo acá le puse que el citotóxico afecta tanto sustancia blanca como sustancia gris, o sea, una afectación córtico-subcortical, en tanto que el edema vasogénico es más, afecta más a la sustancia blanca. Fíjense que si nosotros seguimos la corteza acá, no hay alteraciones, este colorcito del parénquima es igual que al del lado contralateral, pero hacia adentro sí está esta hipodensidad respecto al resto del parénquima, ¿sí? Por ahí este tipo de el edema vasogénico es mucho más fácil de ver en la resonancia. Y acá ustedes me van a decir, ¿qué es el FLAIR? El FLAIR es las siglas de Fluid Liquid Attenuation, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es una secuencia de la resonancia. Después, cuando roten imágenes igual eso van a saber, es como muy técnico. Pero la resonancia tiene varias secuencias. Está la famosa T1, la T2, está el FLAIR, el mapa DC, la mar en coche, ¿sí? Lo importante es que el FLAIR, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es un FLAIR? Porque el FLAIR tiene la particularidad de lo siguiente. Todo el líquido, ¿no es cierto? Fluid, liquid, attenuation, etcétera, etcétera. Todo el líquido que se esté moviendo en el cerebro al momento de que se haga la resonancia se va a ver de color negro, ¿sí? Ejemplo, en teoría, acá, por más que esto está generando compresión, desviación, acá por ejemplo no vemos el ventrículo lateral del lado derecho, pero del lado izquierdo sí. Ahí hay líquido cefalorraquídeo, este paciente no tiene ninguna afectación ventricular y su líquido cefalorraquídeo está circulando en ese momento que se hizo la resonancia. ¿Cómo se va a ver? Negro. En tanto que el edema, por ejemplo, es líquido que se quedó quieto ahí, estancado.
¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a ver? De lo contrario, blanco o tendiente a la escala, en la escala de grises tendiente al blanco, ¿sí? ¿Se comprende eso? No hay manera de equivocarse en ese aspecto. El flare siempre vamos a ver líquido que tiene que estar circulando negro, el líquido quieto se va a ver blanco, ¿sí? Y ahora bien, les había dicho que el edema, el edema en el caso del primer ejemplo, el edema citotóxico, no siempre va a ser tan localizado como en este ejemplo, sino que puede haber también casos generalizados. Y fíjense que si nosotros tenemos un poquitito de práctica, lo podemos reconocer comparando las imágenes de arriba y de abajo. Fíjense que más allá de la alteración de la escala de grises, ¿qué notan que hay de principal de diferencia acá y acá? Exacto, no tiene surco, no veo nada, esto es todo un mapeo gris, ¿no es cierto? Es el caso de un edema generalizado. Puede ser un paciente que estuvo con una hipoxia cerebral prolongada y hizo una muerte celular bastante amplia, ¿sí? Perdón. Sí. Y no solo que sea o solo citotóxico o vasogénico también. Claro, el tema que el vasogénico, recordad de que va a afectar principalmente, fíjate que acá vos ves desde la corteza para adentro, perdés todo, perdés la diferenciación. En tanto que el vasogénico, por eso para el vasogénico es más útil pedir la resonancia, porque al afectar solo la sustancia blanca lo vas a poder diferenciar mejor, ¿sí? Eso en cuanto al edema. Habíamos dicho en el primer ejemplo, no solo por la masa encefálica, sino también sangre, líquido cefalorraquídeo, agua. En caso de la sangre, ¿cómo se va a ver la sangre de manera imagenológica? Y acá es muy sencillo. Siempre, por lo general, nuestra primer neuroimagen cuando queremos descartar o confirmar la presencia de sangre, ¿cuál va a ser? La tomografía, ¿sí? En el caso de un ácido isquémico, si queremos trombolizar, en el caso de una cefalea abrupta en estallido con el resto de los síntomas, si sospechamos una HCA, en el caso de un trauma, si sospechamos un hematoma, la primera imagen va a ser la tomografía, ¿sí? Por su rapidez, que es lo que requiere que nosotros podamos hacer una terapéutica adecuada y efectiva, ¿sí? La sangre, ¿cómo se va a ver? Depende mucho del momento en el que nosotros estemos agarrando esa sangre, ¿sí? Pero obviamente la regla general es que la sangre aguda de reciente comienzo, 1, 2, 3 horas, ¿cómo se va a ver? Hiperdensa, ¿sí? O sea, en la escala de grises se ve más tendiente al blanco respecto al resto del parénquima. Como podemos ver en el ejemplo de este caso. ¿Qué tipo de hematoma es este? Epidural. ¿Está bien? Sí, epidural. Fíjense, igual acá hay como una consideración de que capaz este hematoma van a notar, que también eso lo describe la gente. Si ponen mucha atención, fíjense de que acá yo veo, sí, obviamente un color blanco, como muy similar al de la calota, pero fíjense que hacia adentro como que tiene un paneo de grises diferente. ¿Eso de qué me está hablando? De que probablemente hay sangre hiperaguda, pero es algo que se viene desarrollando hace un tiempo más. Por eso es que yo hacia adentro ya estoy viendo estas zonas que fíjense que si con mucho ojo comparo, se asemejan más a la densidad del parénquima, ¿sí? ¿Esto quiere decir que es viejo? No, pero me habla de como un periodo intermedio. Fíjense que yo les puse por eso acá, en las hemorragias subagudas puede comportarse como hiperdenso e hipodenso en la misma estructura. Voy a tener en la misma zona, claro, que eso tiene toda una explicación, que ellos le llaman cajón de eritrocito, una cosa así. Los imagenólogos no vienen al caso, ¿sí? Y en el caso que sea algo crónico, ¿qué va a pasar? La sangre, a medida que se vaya reabsorbiendo, etcétera, etcétera, se va a equilibrar en un momento y va a terminar por formarse hipodensa respecto al parénquima. O sea, en algún momento se va a poner de un gris muy similar y va a ir avanzando hacia un gris más oscuro hacia el resto del parénquima. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante lo que dijiste recién, que decías. ¿Sí? No, te escucho. Que dijiste que la tomografía, por la rapidez, en realidad es porque la tomografía es el estudio indicado para buscar sangre. Claro, no sí, solo sí. por la rapidez, sino porque es lo que hay que hacer. Obvio. Y hablando un poco de la vasculatura, en cuanto a las consideraciones imagenológicas, bueno, justo con Ángeles hablábamos esto el otro día en la rotante, más allá de poder saber de qué estudio pedir, cuando quiero ver edema, cuando quiero ver sangre, van a ver que nosotros también solicitamos muchos estudios de angio, ¿sí? De vasos, angiotomografías, angioresonancias. Y es muy importante, al menos que
conozcamos lo principal, que es el polígono de Willis y cómo se forma este, sí, que más o menos ya todos lo sabemos. Lo importante puntualmente que tiene esto acá, más allá de saber cómo está conformado, a partir de las carotidas internas que forman las cerebrales medias, cómo se comunican, las vertebrales forman la basilar, etcétera, etcétera, a mí me pareció importante resaltar esto de que cuando nosotros tengamos alguna presunción diagnóstica de por qué se produjo un evento, por ejemplo, isquémico, que si sospechamos que es embólico o lo que fuera, saber de que hay zonas de que son propensas a la formación de placas de ateromas, así como pasa en el coro, también pasa en el resto de la vasculatura. ¿Y qué zonas son esas? El bulbo carotidio, el famoso bulbo carotidio, y que es la zona de bifurcación, y las zonas de bifurcación de la arteria cerebral media. Y van a ver que muchas veces nos sucede que encontramos un paciente que tiene una oclusión, por ejemplo, justo en la zona de bifurcación, eso obviamente por ahí se ve mejor en hemodinamia, entre la bifurcación en la carotida interna y el comienzo de la cerebral media, por ejemplo, ¿sí? Es un dato que es importante que conozcamos. Y acá me pareció copado ponerles de que nosotros somos un centro que disponemos de resonancia y hay un estudio imagenológico en el cual no necesariamente tenemos que pasarle contraste, o sea, una secuencia imagenológica para poder ver la vasculatura. Y esa es la secuencia TOF, que tiene su sigla, algo de también fluid, no sé qué cargo. Y el TOF tiene esto de particular de que time of flight, de que no tengo que pasarle contraste al paciente, porque si por ejemplo fuera un paciente renal o lo que sea, y se hace la reconstrucción 3D que tiene en cuenta como el movimiento de las moléculas de agua de la sangre y hace una reconstrucción. ¿Sí? Complejo, lo importante que tienen que saber del TOF y que va a ser útil muchas veces es de que no necesito contrastar al paciente, si fuera alérgico por ejemplo o lo que sea. Y muchas veces matamos dos pájaros de un tiro cuando hay un paciente de que por alguna situación puntual nuestra primer neuroimagen no es la tomografía, en el caso por ejemplo de un ACV wake up, y queremos estudiar la vasculatura, nosotros tenemos de hecho el protocolo que incluye la secuencia TOF. ¿Sí? El problema que tiene el TOF es que como lo que hace es registrar las velocidades del flujo, hay situaciones en las que no, por ejemplo cuando el flujo es muy turbulento o el flujo es muy lento no lo registra, entonces no sirve para disminuye mucho la sensibilidad. la sensibilidad. Pero prácticamente no se... A veces tenemos un aneurisma y no se ve. Claro, sí, obviamente. Entre el angio y la... La tasa de También. grosera De estenosis No se ve. no se ve. Para saber si quedó el angio o no, ese es un paciente renal. Eso... No, o sea, por ejemplo, en nuestro protocolo de ACV al despertar incluye esa secuencia, ¿sí? Es dependiendo del caso y para qué lo necesitas. Obviamente no es lo más de lo más. Porque nosotros el ACV despertar lo tenemos protocolizado ahora con la perfus y la perfus sí precisa contraste. Ah, claro, cierto, sí, bueno, si lo haces perfusión, sí. Bueno, y hablando un poco puntualmente de la vasculatura y la anatomía del polígono de Willis, me pareció importante hacer como un recuerdo de esto de los territorios de las principales arterias del polígono. ¿Se acuerdan que tenemos la cerebral anterior, media y posterior? Que acá en el esquema de la izquierda vemos cómo se forma. Y si bien hay muchas más zonas de irrigación que son importantes, me pareció como más importante, quizás valga la redundancia, resaltar lo que viene en el lado derecho. En cuanto a la arteria cerebral anterior, ¿a qué va a irrigar? Que esto tiene que ver mucho con la clínica que nosotros sospechamos o las secuelas que puede tener el paciente, etcétera, etcétera, ¿sí? En cuanto a las arterias cerebral anterior, que es todo lo que está en amarillo, fíjense que irriga a la cara medial y rostral, no es un término que inventé yo, existe, del lóbulo frontal. En cuanto a la cerebral media, que es todo lo que van a ver en ese rojo como salmón, a las caras laterales del lóbulo frontal, parietal y temporal, y a la cerebral posterior, a la cara medial y caudal del lóbulo parietal y occipital. Fíjense de que después hay otras zonas que son ya de las ramificaciones, como las de la zona lentículo estriada lateral, coroidea anterior, etcétera, etcétera. Las podemos ir estudiando y conociendo, pero como que principalmente, al menos tenemos que, cuando vemos una imagen y la representación imagenológica, poder asociar a qué territorio corresponde. Es básicamente como cuando vemos el electro, ¿no es cierto? Y presumimos qué arteria puede ser la culpable dependiendo de la representación que veo en el trazado, ¿sí? Y ahora bien,
saliendo de las generalidades, vamos a ver algunas situaciones clínicas, que está bueno por ahí para ustedes, los chicos que todavía van a la guardia o que hacemos guardia todavía, tanto en la guardia externa como en clínica o donde sea, o si nos llaman para una consulta, ciertas situaciones en las cuales tenemos que saber cómo guiar el estudio, que muchas veces nos sucede que vamos por una interconsulta y capaz se está pidiendo una neuroimagen que no es la más apropiada en ese momento, ¿sí? En el caso de la cefalea, está escrito que el 90% o más del 90% de las cefaleas por lo general son benignas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces se ven espontáneamente o se ven con analgésicos muy débiles como los AINES, que no tienen algún foco asociado, ¿no es cierto? Que dura pocos minutos, que es aguda, de comienzo súbito y que no se vuelve a repetir quizás en muchísimo tiempo. Pero ahora bien, es importante que nosotros sepamos determinar cuándo esa cefalea deja de ser benigna y hay ciertos signos de alarma. Como por ejemplo, la típica cefalea, que puede ser el caso de la que se presenta o está descrita en la hemorragia subaracnoidea, que muchas veces el paciente te dice que es el peor dolor de cabeza que ha sufrido en su vida, ¿sí? Y si esto se acompaña de otros síntomas como náusea, vómito, algún signo de irritación meningia, nosotros, lo que como centro además de referencia de patologías neurocríticas, tenemos que tener en mente que podemos estar ante una hemorragia subaracnoidea y descartarla. Para eso, lo mismo que habíamos dicho anteriormente, si yo quiero ver sangre, lo primero, ¿se acuerdan que cuando Ari dio la clase nos mostró las cisternas y cómo, dónde se volcaba la sangre, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a ver? En las cisternas que habíamos visto, las peritroncales, supracelares, etcétera, etcétera, vamos a ver, en vez de que haya líquido cefalorraquídeo circulando, que es de característica respecto al parénquima, ¿cómo es el líquido? Hipodenso, ¿no es cierto? Es más negro. Vamos a ver ahora un líquido de característica hiperdensa respecto al resto del parénquima. Entonces, nuestra primera imagen va a ser la tomografía simple para confirmar o descartar la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Y ahí sí o sí vamos a necesitar algún estudio de vasculatura para descartar o confirmar la presencia de un aneurisma. Muchas veces van a ver que nosotros ya recibimos pacientes derivados, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos ya tienen una tomografía previa donde se ve los signos de una hemorragia subaracnoidea, pero por distintos motivos nos pasa de que viene el paciente derivado al interior y no disponen quizá o no pudieron hacer, el paciente no era alérgico, no tenía acceso para contraste, etcétera, etcétera, y nos viene diagnosticada una hemorragia subaracnoidea, pero no pudimos ni confirmar ni descartar la presencia de aneurisma, ¿sí? Entonces, se van a encontrar con la situación de que a veces el paciente, dependiendo de la estabilidad y cómo es derivado, ingresa a estudio de vasculatura primero en la zona de imágenes, una tomografía, una resonancia, lo que fuera, y en muchos casos no, y va directamente a la sala de hemodinamia, ¿sí? Que la sala de hemodinamia obviamente ellos ven en tiempo real y ahí hacen básicamente lo mismo que nosotros podemos ver en la tomografía, ¿sí? ¿Para qué va a ser importante eso? Para el tratamiento. Si hay que excluirlo, cliparlo, ponerle extendiversor de flujo, coil, etcétera, etcétera, y cómo vamos a seguir nosotros el tratamiento médico a posterior. ¿Bien? Por ahí, para que quede como el concepto, que no es necesario tener una angioreso o una angiotomo para entrar a hemodinamia. Yo tengo una tomo donde tengo hemorragia subaracnoidea y no FUNTEC, tiene que entrar a hemodinamia. Claro, o sea, de que va a ir a hemodinamia eso es indiscutible. O sea, no me voy a demorar la porque entrada nosotros a hemodinamia tenemos por neurohemodinamia. Lo que les quiero decir es que muchas veces nos va a pasar de que lo hacemos y muchas veces no, va directo a la sala de hemodinamia. Obviamente nosotros al tener ese servicio, siempre eso va a ser el camino. O algunas veces no se ve sangre, ¿cierto? Claro, muchas veces se van a encontrar con que no se ve sangre, pero bueno, eso lo vamos a ver bien en la clase de hemorragia subaracnoidea, qué método tenemos que hacer, pero spoiler, hay que pedirle punción lumbar. Hacerlo. En cuanto a la cefalea crónica, que puede pasar, puede venir un paciente, nosotros recuerden que a su vez somos un centro de derivación, porque tenemos el Centro Oncológico Integral, y que todo paciente que le pasa algo en COI, ¿a dónde viene? A la guardia de imágenes, ¿sí? Entonces, si viene un paciente que nosotros sabemos que tiene antecedentes de cáncer, del que se les ocurra, y que tiene sospecha de metástasis, que el oncólogo recién lo empezó a ver, y viene un día el paciente te dice, tengo una cefalea que hace 30 días, pero hoy empeoró. Y empeoró cuando me levanté y se asoció a alguna focalidad neurológica o no, o a síntomas de meningismo, a náusea o vómito. ¿Qué tengo que sospechar yo respecto a lo que habíamos visto en la primera imagen? Que acá está sucediendo algo en los sistemas de autorregulación, ¿sí? Puntualmente acá.
Entonces, si hay una masa que está comprimiendo de manera intraaxial, obviamente, al estar eso descompensado, el volumen dentro de la calota, nuestra sospecha va a ser de que los síntomas que nos refiere el paciente es por elevación de la presión intracraneal. En ese caso, le había puesto el elipse. Por ahí la neuroimagen más ideal de comienzo, si nosotros no nos parece que el paciente pueda estar sangrando, va a ser una resonancia, porque muchas de las lesiones ocupantes de espacio se precisan más, se ve mucho mejor, y si yo necesito hacer una interconsulta neuro, se ve como con mucho mayor definición, ¿sí? Tanto para si el tumor es benigno o maligno. Fíjense acá, puse unos ejemplos. En el caso de a la izquierda, ¿qué le parece que es? Para que no lo diga yo. Si observamos la imagen de la izquierda, ¿qué imagen es primero para empezar? Un atomo, perfecto. Es un atomo cerebral en un corte axial. Muy bien. Y fíjense de que si yo empiezo a ver detenidamente la imagen, veo de que acá, como habíamos visto en la clase de Ari, acá toda esta estructura que está bordeando al tronco y superior a la silla turca, ¿cómo son las cisternas? ¿El paciente tiene sangre en el parénquima cerebral o tiene sangre en los Claro, espacios? gracias. Ya estoy como... ¿Cómo? ¿Tienen ustedes sangre en el...? Bueno, ya asumimos que Igual sangre, los ¿no? chicos casi no ni vieron imágenes. No, pero como para pensar en la forma. ¿Les parece que está dentro del parénquima cerebral? Sí. O sea, ¿está dentro de los hemisferios? ¿O está ¿Es intra o extraaxial? que rodea el- ¿Se acuerdan que al principio dijimos que... No en el parénquima. No en el tejido cerebral? Claro. O sea, que lo rodeara, bien. porque tiene ahí como una silueta que sigue. Entonces, con lo que vimos al principio podríamos decir que es extraaxial. Perfecto. ¿Están los ventrículos también en extraaxial? Sí, también. Bueno, básicamente lo que estamos viendo, entonces si vemos este líquido, que acá tendría que haber líquido cefalorraquídeo de característica hipodensa respecto al resto del parénquima, y vemos un líquido de característica hiperdensa. ¿Qué es? Probablemente sea sangre, ¿no? Estamos ante el caso de una hemorragia ¿Qué otra subaracnoidea. cosa me puede dar una imagen parecida? Capaz que para ustedes, Sofía. Una imagen parecida. Ujú. ¿Qué otra cosa puede resaltar así? Si tuviese un COIS o algo así, decís vos. No. ¿O de qué? Cuando veo una imagen así, ¿qué pienso? Aparte de sangre en su aracnoidea. Alguna imagen que esté contrastada y que esté haciendo algún realce meningio. Bien. La infección. Sí, también como Pero bueno, ante la parece que pregunta está de contrastada. si qué imagen es como también podría ser, ¿por qué no podría ser un T2, un T2 flare? Bueno, eso no les Porque hay una dije. diferencia, Está muy digamos, buena la la... tomografía y Claro. el T2 flare se ven bastante parecidos. Desde ya la resolución de escala chica. Sí. Bueno, es más que Pero bueno, en la tomografía la sustancia blanca se ve blanca y la sustancia gris se ve gris. Y el líquido se ve negro. En el T2 flare el líquido también se ve negro, pero la sustancia blanca se ve gris y la sustancia gris se ve más gris. Si no, otro truco muy sencillo, que aprovechemos que no está la doctora Jorgelina, porque a ella no le gusta eso, pero la mayoría, si ustedes van a ver una clase de imágenes, los imagenólogos novatos lo ocupan, y van a ver de que la calota, ¿no es cierto?, tanto en tomo como en resonancia, obviamente se ve hiperdensa o hiperintensa, pero el tejido subcutáneo y la grasa por debajo del cuero cabelludo, en la tomo se ve negro. Y en la resonancia no, se ve no hiperintensa, pero se ve tendiente al blanco, ¿sí? Grisáceo. Es un truquito que pueden utilizar. Y en el caso de la derecha, como para... En el T1, la diferencia entre el T1 y el T2 de la sangre era que en el T2 la sangre se ve más gris, ¿era así? El T1 es anatómico. Claro. La sustancia blanca es blanca, sustancia gris la ves gris. El T1. ¿Y el T2? Y el T2 ves la sustancia Blanca gris, se ve gris y el gris se ve más gris. eso. Y el líquido Son blancos. Se ve igual, Claro. ¿cómo diferencias T1 y T2? Porque el T1 lo ves anatómico. Bien. El que no es T1 va a ser T2. Claro. Así a grandes rasgos. Claro, es la secuencia anatómica por excelencia. Claro. Y que el T1, si mal no recuerdo además, van a notar de que no tiene variaciones. T1 va a ser siempre T1. Sí. Y las variaciones van a ser siempre a partir de T2, por ejemplo. El flare, Es un
teóricamente es un T2 FLAIR. El mapa, no sé, ADC es un T2 ADC, el SDW y así Igual sucesivamente. después vas a ir reconociendo, cuando Sí. reconozcas todos los otros, la difusión, el mapa de cuando vas reconociendo todo eso, hay que un dedo de acá a la China. Claro. Pero es como más por descarte de cómo vas aprendiendo a la memoria visual, digamos, de las otras. El T1 lo sacas del tomo por anatómico, el FLAIR lo vas a sacar por multiplicar y después lo vamos a ver, calculo. Y en el caso de la derecha, fíjense de que vemos también una tomografía que es totalmente evidente el agrandamiento de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Si fuera un paciente añoso que tiene alguna característica o algún antecedente patológico de importancia, nos está hablando de la presencia de hidrocefalia. Fíjense cómo se acumula un montón de líquido y también recordando que eso puede generar un desbalance en los mecanismos compensadores de Monro-Kelly, ¿sí? O sea, todos estamos de acuerdo que esos ventrículos están muy gordos. Claro, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero ahí lo importante también, hay un índice para ver la hidrocefalia, pero importante por ahí como memotecnia, si yo veo unos ventrículos grandes, tengo que mirar el recto. Si los surcos están muy marcados y hay mucha atrofia, es probable que sea un paciente añoso y que la hidrocefalia que esté Sí. Los ventrículos grandes están en realidad por Siempre asociando a esto, chicos, ¿eh? No es que viene un viejo caminando que vino a pedir una receta y le pide una rezo porque tiene hidrocefalia, le van a meter un catéter. Recordemos que estamos hablando de situaciones clínicas, ¿no? Claro, pero con la misma imagen vos podés llegar a la conclusión de que si es realmente una hidrocefalia o es porque el paciente tiene atrofiado el cerebro, entonces Claro. se genera ventrículo megálico. Y o cuando son pacientes que tienen consumen droga, cocaína, y Claro, o la atrofia. cuando son alcohólicos. Son jóvenes y entonces los hidrocefalia de esa característica, o sea, ventrículo, no, digo la palabra, Megalia. ventrículo megalia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? No son pacientes que hacen ese estudio. En el caso de la situación clínica del famoso déficit neurológico, No, yo voy a preguntar algo más. ¿sí? Sí. Que hoy cuando hablaban de la chica que ingresó de 32 años, decían que si había tenido trombosis venosa, si había sospecha de eso, decían no porque no tuvo cefalea. Claro, en realidad fue como un conjunto de cosas. Cefalea es uno de los datos, pero el otro es que la trombosis venosa hace como imágenes muy discordantes entre sí y hace el conjunto de hemorragia con isquemia, como que es raro que te hagas solo un puntito de isquemia y listo. Realmente se combinan otras No cosas. es que la cefalea nos habla directamente de... Está hablando Pato y ¿dónde está? ¿Le querés subir el volumen, Laura? O bueno, ¿qué, Pato? No, que puede tener trombosis venosa sin cefalea igual. Claro. No lo excluye, digamos. Está bien. Pero las manifestaciones en imágenes tienen más que ver, creo, con la generación de edema, digamos, que es bastante más marcada que en el caso de la isquemia, me parece. Como que no va a ser algo así chiquito localizado, creo. En cuanto a otra situación clínica, que también nos puede pasar trabajando en cualquier sector de la institución, el famoso déficit neurológico, definiéndolo como la disminución de las funciones cerebrales, el estado alerta, la conciencia, ¿sí? Me pareció útil este algoritmo para donde tenemos que, con una buena anamnesis o teniendo en cuenta la derivación que estamos recibiendo, poder determinar el tiempo de comienzo de ese déficit neurológico, ¿sí? Más o menos nosotros ya sabemos que si es un déficit de comienzo súbito, pocas horas, 1, 2 horas, y que tiene asociado justamente alguna focalidad, ¿no es cierto? Alguna alteración como la hemiparesia, una afasia, la alteración del nivel de alerta de conciencia. Obviamente vimos en la clase anterior de Sofi, para esto sirven las escalas, tenemos que utilizar alguna escala, depende de nuestra presunción, pero siempre por ahí la primer patología que nos va a venir a la cabeza es el accidente cerebrovascular, ahí dice EBC, que es evento cerebrovascular cerebral, y nuestra primera imagen, neuroimagen, siempre, a no ser de que estemos en el caso puntual de, por ejemplo, un ACV al despertar, va a ser, porque ahí ya estaríamos en un periodo subagudo, ¿no? Caemos. La tomografía simple, donde, como habíamos dicho anteriormente, podemos ver las características de la isquemia, si vemos una imagen hipodensa respecto al parénquima o hiperdensa la presencia de sangre, ¿sí? Como ven en el ejemplo abajo a la izquierda. En el caso de que el déficit neurológico tenga una cronología subaguda y que podamos relacionar de que ha aumentado el déficit con el transcurrir del tiempo, lo que habíamos visto anteriormente. Por ahí nuestro abanico de patología se abre un poquito más, lesiones ocupantes de espacio, algunas enfermedades neurodegenerativas,
y ahí toma más peso que la primera neuroimagen va a ser la resonancia sobre la tomografía. Fíjense de que en la resonancia de abajo a la izquierda se ve una imagen que les parece que es intra o extraaxial. ¿Cuál? Perdón. Acá, perdón, en esta. Está un poco chica, pero parece. Sí. Pareciera intraxial. Ahí me parece. Bien. En realidad no, sería extraaxial porque es la presencia de un meningioma. ¿Sí? Recuérdense que está creciendo en el espacio. Sí, está un poquito difícil. Bueno, nada, es un ejemplo como para que vayamos repasando los conceptos que vimos al principio. Y fíjense que abajo a la derecha lo que decíamos recién. Perdón que se ve un poco chico. Ah, igual Abajo. dice meningioma. Sí, bueno, pero era como para que... Abajo a la derecha estamos viendo una resonancia, obviamente. Fíjense que dice FLAIR. ¿Y cómo podemos saber eso? El líquido que está circulando se ve negro, o sea, el líquido dentro de los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo. Y el otro truquito, que ya lo dijimos hoy, que no lo vamos a mencionar porque está la doctora Jorgelina, de la calota y el tejido celular subcutáneo. Y fíjense que ahí vemos los hallazgos de una esclerosis múltiple. Estas imágenes como parcheadas, de característica hiperintensa respecto al resto del parénquima. Nada, un ejemplo como para que esto sí es una lección intraaxial, que obviamente quizás nosotros a priori nos va a costar un poco más diferenciar, ¿no es cierto? Pero como para que tengamos en cuenta que dependiendo del comienzo o la cronología en realidad del déficit neurológico es lo que nosotros vamos a ir a pensar a pedirle al paciente, ¿sí? Fíjense que el otro día me sucedió la situación de que vino un chico de 16 años a la guardia, ¿sí? Que es un chico que lo venía estudiando el neurocirujano de la institución, el doctor Rinaldi, y el chico tenía diagnosticado un tumor cerebral, no me acuerdo cuál, pero tenía diagnosticado ya y venía en seguimiento. Y le faltaba no sé qué cosa para que se opere. Y un día el chico se despierta, o sea, él ya tenía una serie de síntomas, el chico se despierta, ¿no es cierto? Y con un foco neurológico, estaba afásico ese día. Viene la madre y lo trae. Hoy el chico dejó de hablar, un chico de 16 años. Voy a la guardia a verlo al paciente, efectivamente estaba afásico, bla, bla, bla. Y ahí fue difícil la elección de la neuroimagen, porque por un lado, las lesiones ocupantes de espacio, nuestra primera sospecha quizás sería, che, generó algo, no hizo tratamiento adecuado, lo que sea, es muy agresivo, bla, 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 y generó un sangrado de esta lesión, o es la misma lesión que está progresando en el tiempo y el edema, la ocupación del espacio generó un aumento de la presión intracraneal y ese es la representación de la focalidad que yo estoy viendo en el momento, ¿sí? Nos va a pasar de que muchas veces no es tan claro qué tengo que pedir. Bueno, ahí obviamente dilucidando un poquito, ver bien cuándo se presentó, podemos terminar de arribar a la imagen. Y en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer las dos imágenes, ¿sí? Va a ser primero el ataque y después va a ser primero el ataque. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? O sea, si el chico tiene un tumor de hace un mes diagnosticado, 6 meses, lo que sea, quizás, si fuera por aumento de la presión intracraneal, me da un poco más de tiempo a tomar la terapéutica, ¿sí? Que ahora, si yo digo, che, es muy grosero esto, se presentó en muy poco tiempo, o supongamos que era distinto, el chico se despertó normal y en 1 hora después de despertarse presentó el foco. Y si yo sospecho que hay sangre ahí, quizás no me voy a inclinar por la resonancia, porque nosotros acá tenemos una reso que es bastante rápida por lo general, pero si fuera la resonancia típica, que tarda 30 40 minutos, son 30 40 minutos que yo estoy perdiendo de iniciar mi manejo, porque en el caso de que fuera sangre, listo, yo tengo que ser agresivo en la conducta, ¿sí? Un ejemplo como para que vean de que muchas veces no es tan claro así. Bueno, y en el caso de que tengamos las dos, muchas veces terminamos haciendo las dos imágenes, ¿sí? Y esto lo puse porque me recomendó Jai, que el año pasado en la clase de inaugural no lo vimos, que es una situación clínica muy frecuente, y van a ver que también cuando pedimos neuroimágenes, los especialistas que son muy buenos en esto la describen a la perfección, que son las herniaciones. ¿Qué son las herniaciones? Es que por algún proceso, justamente lo que vimos al principio en el primer esquema de Monro-Kelly, hubo un agotamiento de los sistemas compensadores, o sea, se distribuyó la sangre, se distribuyó el líquido cefalorraquídeo, la calota no es muy distensible, no al 100%, no es 100% rígida, pero no tiene gran distensibilidad,
se generó aumento de la presión intracraneal que yo no pude hacer nada. O ya llegué tarde, el paciente vino de otro lado, lo que sea. ¿Sí? La herniación que va a hacer es el desplazamiento de las estructuras a través de los agujeros de la bóveda craneal. Principalmente del agujero magno, pero también puede ser de otros orificios de la base del cráneo, por ejemplo. ¿Sí? Y acá, así como habíamos dicho anteriormente de que nos situábamos para reconocer con ciertos pliegues cuando hablamos de supra e infratentorial, en el caso de las herniaciones, fíjense de que cuando hablamos de la hernia del cíngulo o subfalcina, ¿de qué nos habla? Que la herniación es bajo la tienda o la hoz del cerebelo, ¿sí? Y lo que puede generar eso, en el caso de la hernia, ahí puse unas imágenes que van en la siguiente diapositiva para que lo vean. Sí, porque además de los huesos, hay otras, digamos, es cuando pasan por mecanismos de presión interna de un compartimiento a otro. Puede ser desde dentro del cerebro hasta afuera, como es el que se produce por el agujero magno. Sí. Pero si no, pueden ser compartimientos dentro de la calota, que hay compartimientos desde interhemisféricos, que están divididos por la hoz, y el tentor, que es una membrana rígida, de un lugar de la membrana hasta el otro lugar, claro, que es la transtentorial, el tentorio es otra, supra e infra. El tentorio es una membrana también, que también pueden pasar, son como áreas interna, de compartimiento a compartimento, que tenés la subfalcina, la transtentorial. Fíjense la otra que decía, la transtentorial. La uncal, que es la uncal, van a ver, ¿se acuerdan que cuando lo dijo Sofía en su clase pasada, de que hay muchas situaciones donde que yo veo la representación con las escalas de la clínica, de que el lóbulo temporal, recordemos su ubicación, con pequeños aumentos de presión muchas veces es propenso a la herniación, ¿sí? Uncus igual a lóbulo temporal medial. Entonces la hernia uncal va a ser la compresión, digamos, el desplazamiento del lóbulo temporal a través de otra estructura, ¿no es cierto? Y eso nos puede generar lo que habíamos dicho la vez pasada, que yo vea que el paciente tenga, le hice, no sé, el NIS, porque no sé todavía qué patología es, si es hemorrágico o isquémico, y veo una alteración del tercer par como la hemianopsia, no necesariamente eso no exclusivamente tiene que ser porque ahí hubo una isquemia y es ese foco de la representación de una zona afectada por falta de perfusión. Puede ser que se esté generando una compresión y yo veo la misma representación. No sé si se entiende. ¿Bien? ¿Tenés la foto? Sí. Ahí vamos a la próxima. Y por último, hay más, ¿no es cierto? Yo sé que hay otras cuantas más. La última que yo puse es la herniación amigdalina, que es la más grosera de todas. Las amígdalas cerebelosas se desplazan a través del foramen magno, es lo más catastrófico que puede pasar, se comprime el tallo, muerte, ¿sí? Por paro cardiorrespiratorio. Bien, fíjense acá que está, yo puse 1, 2, 3, 4, lo mismo acá en el dibujito. 1, ¿no es cierto? Hernia del cíngulo o subfalcina, contralateral a la hoz del cerebelo, ¿sí? Esto, acá pasa de un lado al otro. Fíjense, este es el primer ejemplo. Fíjense cómo acá tengo esta lesión, que ¿qué les parece que puede ser? Un hematoma epidural que genera, o sea, yo veo a simple vista y este hematoma probablemente esté comprometiendo severamente a mi paciente. No solo que hay un gran desplazamiento de la línea media, que ahí ustedes me van a decir, yo veo que está todo corrido, pero ¿cómo detecto si esto no es tan grosero? Y acá lo más sencillo de hacer para ver una desviación de la línea media es cuando tengo la tomografía en este corte, que ¿qué corte es? El axial, muy bien. Van a ver de que el coso de imágenes tiene un cursor donde puedo sacar como una reglita, ¿sí? Y tengo que ir desde anterior hacia posterior, ¿sí? Siguiendo no me acuerdo el nombre de esta estructura. La hendidura esa, ¿cómo era que se llamaba? Acá, esto. La cisura interhemisférica, ¿no es cierto? Y trazar una línea recta, ¿no es cierto? Y a partir de ahí veo qué tanta desviación de donde debería estar mi línea media está generando. 4, 5, 6. Por lo general, la hernia subfalcina describen de que es con más de 5 milímetros de desviación, pero lo que vos ves en la subfalcina es que ves que el tejido, la corteza cerebral pasa de un hemisferio al otro, y ahí la ves. No, la corteza no es la desviación de la línea media. No, justo yo les hablé de la desviación para que sepan cómo la pueden medir ustedes rápidamente. ¿Puede haber hernia sin desviación? Y podría. Sí, podría, pero por lo general describe de que... A veces no son tan
tan categóricas las desviaciones como las herniaciones. Porque a veces es bastante caprichoso el cono de presión. Es muy evidente cuando es por un epidural, pero a veces tenés un hematoma que eso es lo que te hace desviar, que te hace herniar y sin que se mueva todo el hemisferio. Entonces lo que vos ves es la sustancia gris que debería estar ahí, la ves corrida para el otro lado. Sí, bueno, entonces esta es una herniación de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿cierto? Interhemisférica. Fíjense en el segundo ejemplo, transtentorial, el desplazamiento caudal del tallo cerebral, como ven acá en el ejemplo, ¿sí? Claro, desde arriba hacia abajo. Claro, desde arriba hacia abajo. Sigue estando dentro del cerebro, ¿no? Y por ahí la más, no sé si la más fácil de reconocer pero que es la más grosera y la que más va a comprometer al paciente, habíamos dicho que es la amigdalina. Fíjense acá, yo veo esta tomografía, ¿no es cierto?, de cerebro. Probablemente acá vemos unos hallazgos, puede ser un paciente que tuvo un trauma, porque acá veo que tengo neumoencéfalo, ¿sí? Que es la presencia de aire por debajo dentro del tejido cerebral, digamos, acá en el ventrículo, acá a nivel frontal. Y fíjense que acá, si yo me sitúo, esto está visto así y puse la imagen así. Acá está el cerebelo con la amígdala cerebelosa, fíjense que acá ya dice recuperación. Esto sería lo normal, pero fíjense que como acá en la herniación esto se desplazó hacia abajo. Ese desplazamiento es el que está generando la compresión del tallo cerebral y que el paciente puede evolucionar muy mal en coma, paro cardiorrespiratorio y si no lo puede revertir se muere el paciente. Claro, en esa hernia lo que ocurre es el paro cardiorrespiratorio por los centros de la respiración. La respiración. Sí. Pero esta, por ejemplo, esta es de interno a externo y todas las otras tres son claro, eso está bueno diferenciar. Son todas herniaciones internas a través de los compartimientos semirrígidos. Vieron que al principio dijimos de que una vez que nosotros, el foramen magno es como nuestro límite para hablar de intracraneal, ¿no es cierto? Más allá de que dividimos después en supra e infratentorial. Cuando hablamos por debajo del foramen magno, que ya está la médula, todo lo que sea, eso es extracraneal. Entonces, como dice la doctora, es de interno a externo. Y también tenemos otras herniaciones que es las que se producen a través de la cranectomía. Eso hubiera estado bueno poner. Bueno, pero nosotros a veces tenemos pacientes cranectomizados que tenés una placa, un agujero, que también pueden haber este tipo de hernias, que son externas también. Es de interno a externo, que vos lo ves, sobresale. Y después ves los hundimientos. La jabonera. El de la 5. El de la 5. Bueno, no se le nota él, claro. Claro, eso, bien. ¿Ese es el de la 5? Sí. Muy bueno. El 5 tiene un higroma, me parece. No sé si tiene un higroma. No es tejido cerebral herniado, sino que es una colección que se produce. En realidad lo que no es una hernia cerebral, eso es un higroma. Sí, decía. Es que tiene algo de tejido. Que sobresale. Eso es una hernia. Es una herniación que no produce hipertensión endocraniana. Bueno, eso, y chicos. la hernia del uncus, acuérdense que se ven los cortes coronales. Claro, eso siempre mirar para buscar hernia, siempre mirar el axil coronal. Sí, que vos para ver la hernia del uncus es la del... O sea, a ver, si un paciente, la hernia amigdalina, el paciente te entró en coma, vos lo ves, o sea, un paciente que tenés una hernia amigdalina, o sea, vos ves, o sea, llegaste tarde, el paciente ya murió, hizo pupilas, hizo foco, hizo todo de repente. Los que tienen las hernias del uncus son las urgentes, porque hacen, o sea, cuando vos tenés el tejido ¿cómo se que vuelvo? No, así, vos tenés el cerebro, estos son los temporales, y cuando aumenta bruscamente hace esto. El temporal se te mete en el tronco, se impacta, y si Acá vos no lo sacás a través de en el 3, brusca, el paciente va a evolucionar. Claro, porque va empujando todo lo que hay. Claro, entonces vos ves que cuando al principio el paciente tiene una hipertensión endocraniana a nivel del uncus, por eso todas las lesiones temporales son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque el temporal está bien hasta que está mal. Claro. Vos tenés un hematoma temporal y lo tenés al paciente hablando hasta que hace un poquito más de inflamación, un poquito más de sangrado, hace ¡puc! Y hace pupila, y si vos no lo desenclavas, el paciente se muere.
Entonces eso es muy importante cuando vos tenés un paciente que tiene una lesión temporal, es un paciente que está bien ahora, pero si cuando esté mal, está mal de verdad y no tenés mucho tiempo para desenclavarlo. Porque anula el ciclo reticular ascendente, dicen ahí. Primero hace, por eso siempre, vos decís, vos ves una pupila del lado derecho. ¿De qué lado tenés la lesión? Del mismo lado. Es homolateral a la lesión. Claro, porque lo que se te está clavando en esa pupila es el temporal. Se está metiendo y está agarrando el tercer par de atrás. Por eso siempre un paciente con lesión temporal es un paciente inflamación en el temporal de ojo. Mucho ojo, porque ese tipo de hernias te matan al paciente en un ratito. Hay que hacer un agujero. Hay que abrir. Esterectomía compresiva. Esterectomía o medidas antiedémicas inmediatas hasta que... O sea, ese paciente rápidamente, para que se deshinche, si esta hernia, si esta lesión produce edema, hay que subirle el sodio, urgente, lo más rápido. O un manitol o ponerle un hipertónico. Pero si esta lesión es por sangrado, por más que vos le pongas manitol, qué sé yo, si no le abrís la cabeza, es probable que no llegue. Pero por eso, vos ves una lesión temporal, al neurocirujano le dice, che, este paciente está bien, pero tiene una lesión temporal. Mirame la tomografía, estate atento. ¿Viste? Porque eso, en un ratito el paciente se te enclava. Cuando vos le ves la pupila, al rato está muerto. O cuando tienen hematomas en la fosa posterior, que son terribles. Los hematomas en fosa posterior son urgencias también, porque se enclavan rápidamente. Bueno, la paciente ella mandó un paciente con pupila y no, es que lo mandó porque no había forma de neurocirujano. Y ese es un paciente que probablemente se muera al ratito. O sea, si vos no lo comprimís urgente, se muere. Porque tenés muy poco tiempo para poder, y aparte tenés que hacer muchas cosas, ponerle mucho sodio, hiperventilarlo, hacer varias cosas para, pero cuando esto es por hemorragia, es bastante difícil que vos con estas medidas médicas lo puedas arreglar al paciente. Tienes que hacer una cranectomía de urgencia. Lo haces hasta que llegue el neurocirujano. Claro. Sí o sí. Sí, es lo que vos podés hacer como médico. Tarea altísima. Claro, es que sí. El quirófano, bueno, no sé cómo es acá, pero... Es que sí, por eso son pacientes muy graves. Cuando vos le ves una anisocoria, el paciente se está por morir. O sea, te está avisando, no sé, tirame un manitol, tirame un hipertónico, ventilame, hace algo que no me muera. O sea, hasta inclusive estos pacientes con pujos, tos, hacen herniaciones. Por eso los traslados de estos pacientes tienen que ser con bloqueo. Porque el paciente tose y hace la herniación. claro. Hace caca y hace la herniación. Vos lo aspirás y se hernia. Porque pequeños efectos valsalva pueden producir las herniaciones cerebrales. Por eso esos pacientes mientras se va a decir, no lo movamos. O sea, esto de tuc en la camilla también incluso puede precipitar. Sobre todo cuando, ¿vos qué haces? Y lo que hace una persona cualquiera, si tengo una anisocoria, el paciente, esto es, algo se está impactando en el tercero. A menos que tengas hay otras causas de anisocoria, pero la que va a matar al paciente, si no es la hipertensión endocrinal. Si vos tenés una anisocoria y el paciente está despierto, puede ser un aneurisma, que irrita el tercer par, un aneurisma de conducente posterior, un Claude-Bernard-Horner, un tumor, porque te está hablando, pero si el paciente no te habla y tiene una anisocoria, el paciente tiene hipertensión endocraniana hasta que se muestre lo contrario. Y lo que vos podés hacer como médico, porque vos no le vas a abrir la cabeza, es tirarle un manitol o tirarle un hipertónico, hiperventilarlo, instrumentar la vía aérea, bloquearlo para que no haga, no se mueva, meterle un tomógrafo y llamar a un neurocirujano que te venga a comprimir al paciente y decirle, mira, es un paciente de muchísima gravedad y que lo más probable es que fallezca. Vamos a intentar hacer todo lo posible, de lo médico y lo quirúrgico. Pero es un paciente que va a fallecer a menos que vos lo descomprimas. Y siempre es por una lesión, o sea, si vos tenés al paciente anisocórico y con deterioro sensorio, es hipertensión endocraniana. Después puede tener, ¿qué otras cosas puede tener? Y puede tener un Bernard-Horner, puede tener una irritación del tercer par por un aneurisma, puede tener una convulsión, pero permitime. Una lente intraocular. Sí, no pasa a veces que vienen pacientes con lente intraocular y dicen, no, tiene anisocoria y no. Tiene una alteración ocular o alguna cirugía oftálmica, por ejemplo. No, pasa. Pero eso es entender la fisiopatología y por eso las hernias son importantes, porque hay algo que está pasando, que subyace. ¿Puede ser otra cosa? Sí, puede ser, pero si no se va a morir. Pero si tiene hipertensión endocrinal y yo no lo trato, se va a morir. Al momento que hace las pupilas, y lo más importante,
algunas veces no revisan las pupilas. Nadie. Y cuando revisan ya hizo corio. Y cuando hizo corio es tarde. Che, volviendo a las imágenes, algo que yo empecé a hacer ahora, porque bueno, no sé nada de imágenes, pero empecé a tomar la costumbre cuando vemos la tomografía, y lo hicimos con Lau, es empezar a mirar las unidades de Hanfield. Porque, y buscar, es que es fácilmente googleable, yo no me acuerdo, pero claro, si está vos la escala, buscas, te ¿se dice acuerdan? la densidad para cada una de los elementos, agua, líquido, separarraquídeo, grasa, bla. Entonces vos agarrás y en el programita, digamos, buscas, te posicionás arriba y te dice cuántas unidades de Hanfield tiene. Entonces eso también te ayuda como para... Después te acostumbras a verlo, supongo, en algún momento, pero a mí me sirvió empezar a hacer eso. A ver las unidades de Hanfield. Bueno. Me queda un poquito con, no sé, pues capaz que lo podemos pensar entre todos. Respecto a esto de la primera imagen que pedís en un paciente y eso. Estaba pensando como nosotros, o por guardia, a qué paciente le pedimos una neuroimagen, no a todos los pacientes con cefalea. Lo dijiste vos más o menos, pero a los pacientes con banderas rojas. Entonces, si yo tengo un paciente con cefalea con banderas rojas, probablemente la tomografía me dé toda la información que estoy buscando en un primer momento para descartar causas graves. Después, en algunas patologías en particular, qué sé yo, viene con una ACV del despertar, bueno, ahí sí la primera imagen va a ser la resonancia. Pero creo que la gran mayoría de todas las cosas que tengo que buscar y que descartar ya, las veo en tomo. Por eso me quedé pensando como, o sea, tengo una indicación muy puntual de pedir primera imagen resonancia. Sí, no, creí que quedó como claro, que nosotros por guardia y en la UTI siempre nuestra primera imagen va a ser una tomografía. Ah, sí. Primero por el tiempo. Claro, La resonancia magnética es media hora y no sabes qué va a pasar dentro de la resonancia magnética. Hay pacientes que se han muerto dentro de la resonancia magnética. Y la reso rápida que nombraron, que es el protocolo que tenemos rápido, que es exclusivamente para ACV. O sea, una resonancia con protocolo rápido no me va a servir para todas las otras patologías. Voy a ver algunas cosas. Sí, que rápido son 20 minutos igual, ¿eh? 14. Sí, entre 12 y 14 minutos, pero solamente incluye No, difusión. la que lleva todo contra... difusión y todo estaba entre 17 y 20. La de nuestro lugar, la de nuestro tomografía. Igual creo que fui bastante claro en eso. Por eso traté de ponerles ejemplos. No, pero me quedé pensando, como vos decías, como es difícil decidir cuál es En la primera ciertos imagen. casos puntuales dije. Claro. Bueno, pero Y no por es eso lo importante, ejemplifiqué. para que charlemos, para traerlo a colación. Pero sí, básicamente siempre, chicos, la primera imagen casi siempre va a ser la tomo. Por eso, bueno, evidentemente no me expresé bien. Sí, la primera imagen es la tomo a menos que vos tengas síntomas más de 4 horas y media o no tengas otra opción. Claro, por eso digo como que es caso Y puntual. dependiendo del paciente. Claro. Si el paciente está vomitando, tiene dolor de cabeza, se está agitando, no podemos hacer resonancia magnética porque tenemos el riesgo de que el paciente... Sí, hay que ver siempre los casos. En líneas generales es mucho Y más también, por difícil. ejemplo, si es un trauma de columna, también amerita rezo. O si es una embarazada con un TEC, tenés que hacer rezo. Como cosas así que sí o sí tienes que hacer una resonancia de urgencia, digamos. Sí. ¿Por qué la embarazada, perdón? Porque no le puedes La poner. tomografía no se puede la embarazada. Sí, no es posible. Es como hacer 400 placas en un solo estudio. Pero si no lo haces igual. Lo haces con protección. O sea, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Le tienes que poner la Claro, protección siempre hablando de abdominal. riesgo-beneficio. Y lamentablemente no sé si tenemos acá para bucear, para resonancia magnética, ¿no? Creo que sí se puede, pero no están los anestesistas todo el tiempo, a no ser que nosotros vayamos y buceemos, pero no. A veces los pacientes son muy difíciles, muy complejos. Claro, porque no hay un ventilador adaptable para un resonancia magnética, que es distinto. Claro. O sea, son cosas que se van complicando. Y hay pacientes también, cuando vayan a hacer resonancia magnética, pregunten si se pueden resonar. Después se quedan pegados ahí al resonador, o sea, pasan cosas. O sea, no sé, tiene un Implante coclear coclear, y acabó. prótesis dentaria, marcapaso, Entonces son cosas etcétera. que hay clips. Últimamente, claro, todos los instrumentos ya están siendo razonables, pero ahí habría que... Sí, incluso yo cuando estuve en la UCO tuvimos pacientes que le hicimos rezo con marcapasos porque los marcapasos son razonables en la última. Claro, Sí, el tema es que muchas veces no vas a saber cuál. Viene el viejo y te dice, tengo un marcapaso. No
tiene Bueno, idea ni cuál, sí, ni dónde se bueno. lo pusieron, ni por qué. Bueno, Igual lo de los últimos 5 años son todos resonadores. sí. Sí. Claro, pero eso no implica que vos no tengas que hacer configuraciones en el resonador. Que sea resonable significa que vos podés sincronizar el resonador con el marcapaso, pero tenés que poder hacerlo. O sea, son resonables siempre y cuando vos hagas ese cambio en el resonador. Pones el modo resonador. Claro. Claro. Pero para eso precisas llamar al técnico para que se ponga. No le van a necesitar precisar llamar al instrucción, al técnico de la instrucción. Claro, por eso el técnico de Al reciente Claro, porque, ¿Ustedes lo hacen? A veces porque son, claro, hay situaciones, por ejemplo, si el paciente tiene marcapaso definitivo y es netamente por el marcapaso, tenés sí, que muchas veces es ponerlos en resincronizar. modo. ¿Y cómo los pones en En modo modo resonable? los pones, en realidad, para poner en modo resonable tienes que programarlo con el equipo. Tienes que buscar Tenés el. que tener o sea, tenés que tener el nombre del marcapaso y el equipo de Claro, ese si es marcapaso. Biotronic, ¿cierto? si es Claro. lo que sea. Y hay modo que es resonable. Vos Ustedes tienen una varija para para cada. cada uno. Le pones arriba, a veces viene como si fuese un teléfono chiquitito, una cosa así. Se pone arriba, lo prendés, eso lo identifica y pones modo resonable. Listo. Igual después tenés que volverlo a conectar. Claro, o sea, que sea resonable significa que lo mando al resonador y listo. Pero y durante esos 40 minutos Y tenés que entra. quedar ahí. No pasa nada. Claro, porque no está Y funcionando después en los el marcapasos, eso es más que nada los CDI por lo general, los marcapasos. Después, por ejemplo, para la, ¿cómo se llama? La radioterapia y eso, también los tomamos en modo, en realidad como viene de fábrica, que es en vez de 0, los pones y los pones con un imán. Ajá. Y le pones imán nomás. El imán solamente como que Y lo metes adentro para hacer la quimio. los rayos, la radiación. Son cositas particulares que. Sí. Bueno, ¿alguno vuelve a Cipolletti? Yo. ¿Me puedo ir con el con vos? Bueno, entonces te espero. Bueno, eso fue todo. Fíjense que cuando vayamos avanzando, la clase de las distintas patologías va a quedar más claro eso de cuándo, qué tipo de imagen, cómo, por qué, etcétera, etcétera. No se repiten las clases, ustedes saben eso, ¿no? Yo